Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Solari, por la invitación a este evento. Igual que Manuel y Wendy, me siento muy honrado de que me hayan invitado a este evento inaugural para compartirles nuestras experiencias en Colombia. ¿Me confirman si están viendo la pantalla correctamente? Todo bien, se ve bien Sí, y se escucha muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Esto nosotros en Colombia lo hemos liderado desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que es como, digámoslo así, el gremio de segundo piso que agrupa todas las sociedades médicas de Colombia. ¿Y por qué la iniciativa entonces en Colombia? Esta sería una pregunta para empezar ya a responder esos planteamientos que han hecho tanto Wendy como Manuel. Nosotros tenemos en Colombia un marco legal que nos obliga como profesión a autorregularnos. Nos reconoce la autonomía como profesión, pero al mismo tiempo nos obliga a autorregularnos. Y una forma de autorregularnos es definir entre nosotros mismos si el uso de ciertas tecnologías en salud es inefectivo o incluso puede hacer daño a los pacientes. Y por eso entonces arrancamos con la campaña y en el 2022 la lanzamos formalmente, aunque veníamos trabajando en ella desde el 2020, y lanzamos la iniciativa bajo el liderazgo, como les decía, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y arrancamos con 5 sociedades científicas que las llamamos las sociedades pioneras. Ahora, ¿por qué lo llamamos decisiones acertadas y no choosing wisely? Esto es una cosa interesante de explicar y es la siguiente razón. Choosing wisely, todo entre nosotros todo el tiempo hablamos de choosing wisely y sabemos de qué estamos hablando. Pero si nuestra idea es que el público general también se involucre en esta campaña, pues tenemos que utilizar un término que le diga algo al público general. ¿Y por qué el público general? Porque el problema del sobreuso, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento es como una moneda que tiene 2 caras. En una cara está el doctor o la doctora que sobreusan, utilizan excesivamente tecnologías médicas sin racionalidad, como los ejemplos que ya hemos visto. Pero la otra cara de la moneda es el paciente que le está exigiendo al doctor: mándeme una radiografía para este dolor de columna, ¿usted cómo hace para saber yo qué tengo? Entonces es muy importante ese componente de la educación al público. Aunque no lo hemos iniciado todavía en Colombia, nuestra decisión de tener un nombre en español obedecía precisamente a esa motivación. Porque obviamente pues la campaña debe involucrar al público general. Este era el objetivo general que planteábamos, no lo voy a leer en detalle, pero es básicamente reducir el uso innecesario de tecnologías. Y sobre todo, una cosa muy importante, casi siempre terminamos hablando es de usos de tecnologías, no de la tecnología per se. O sea, es muy raro que uno pueda decir, este medicamento saquémoslo y no lo volvamos a usar nunca, o esta tecnología de diagnóstico. Es muy raro, casi siempre las tecnologías tienen una razón de ser. En lo que sí tenemos muchas oportunidades de mejora es en hacer un uso racional de esas tecnologías, ¿sí? Por eso hablamos casi siempre más en términos de usos de tecnologías. ¿Cómo fue el proceso en Colombia? Desde el 2018 más o menos veníamos trabajando, había 2 sociedades científicas que trabajaban en esto desde hace mucho, o sea, mucho antes, pero ya lo cogimos en forma en el 2018. Nos contactamos a través de Manuel, con Wendy Levinson, hicimos todo, ellos nos enseñaron muchas cosas de la experiencia global, aprendimos de ellos, lo aterrizamos a nuestra realidad nacional y en 2022, en mayo del 2022, lanzamos la campaña con un documento marco. Este documento marco es muy importante. En ese documento es como el paso a paso que describe la iniciativa, su justificación, objetivo, los detalles de cómo llegar al listado de 5 recomendaciones. Este documento es importante porque si dejamos que cada sociedad científica arrancara por su cuenta a sacar recomendaciones, las podrían sacar en formatos diferentes, con extensiones de palabras diferentes, con imágenes gráficas diferentes. Y como recuerden que había una intención, y todavía la sigue habiendo, de llevar esto al público general, pues no podíamos tener esa heterogeneidad. Entonces era muy importante que conserváramos esa homogeneidad en las en las recomendaciones. Se convocó a todas las sociedades, respondieron poquitas al principio, ahorita les digo en cuántas vamos, y teníamos la intención de comprometerlos formalmente a cada sociedad científica, pidiéndoles que firmaran una carta de compromiso en el momento en que, digámoslo así coloquialmente, se subieran al bus. Esa carta de compromiso no es un contrato, no es una obligación, pues, vinculante, objeto de acciones penales por incumplimiento. No, no, para nada. Es más un acto formal que le eleva un poquito como la seriedad del compromiso, porque la gente al principio toda se entusiasma mucho, dicen qué maravilla, y después se pierde y se lo lleva el viento. Entonces, esta carta de compromiso era una idea que tenía el objetivo, era precisamente de formalizar un poquito. Hicimos un manual de marca,
para garantizar esa homogeneidad de la que les hablaba. Ahí en ese sitio web ustedes pueden digitar en Google decisiones acertadas, sociedades científicas, y los va a llevar al sitio web. Ahí van a poder encontrar dos documentos que los pueden descargar con toda tranquilidad, son libres, que son ese documento de referencia del que les hablaba y el manual de marca. Con República Dominicana, que estamos apoyándolos también en estos primeros pasos que vienen dando, pues para ellos ha sido bastante útil estos dos elementos y los listados que hemos desarrollado en Colombia, y al igual que obviamente los de los otros países, como lo mencionaba Manuel. Estas fueron nuestras primeras 5 sociedades pioneras. La Asociación Colombiana de Medicina Interna y la de Urología, las que están en los dos extremos, eran las que venían avanzando desde antes. Entonces ellos venían, claro, cada cual por su cuenta, con sus estándares, con sus logos, con sus imágenes gráficas. Entonces lo que hicimos fue unificar todo bajo esa misma imagen gráfica. Después vinieron otras sociedades. En este momento tenemos 9 sociedades que tienen ya listados publicados, están en esa misma página web que les mostré al principio, hace un par de diapositivas. Y tenemos en total unas 28 sociedades científicas, de las cuales 9 ya tienen listados, las otras están en el proceso de conformar los listados o de iniciar la convocatoria entre sus miembros. ¿Qué lecciones aprendidas? Y creo que esto es lo más importante del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Primero, las formas de llegar al listado de 5 recomendaciones son muy diversas. Si bien nosotros en el documento de referencia dijimos, hagan esto, por ejemplo, hagan una primera convocatoria a todos los miembros de la sociedad diciéndoles que por favor sugieran o propongan conductas que se deban eliminar. De eso hagan un listado, coléctenlas, hagan una lista corta de 30, pásenlas a un método Delphi, llévenlas al Congreso, hagan votación por correo electrónico y después saquen las 5 primeras. Esa era nuestra propuesta, pero resulta que en muchas sociedades o no respondían a tiempo o había una respuesta muy pequeña. Entonces decían, ¿qué hacemos? No nos podemos quedar esperando a que nos contesten. Entonces empezaron a sugerir otras vías alternativas, ¿sí? Como por ejemplo, irse a los listados de Choosing Wisely Internacional, recoger las más relevantes o las que más se repiten, llevarlas a un congreso global a un congreso nacional, de la sociedad y hacer una votación allí, ¿cierto? Entonces, decidieron algunas sociedades, como les decía, iniciar con esos listados del mundo, seleccionaron las más frecuentes y hacían después la selección participativa. Una cosa muy importante que nosotros hemos insistido siempre desde el principio es que esto sea muy participativo, porque si los médicos de la línea del frente no se sienten haber hecho parte del proceso, lo van a ver como algo que viene de por allá, como que no les pertenece y no lo adoptan, y es muy difícil que lo incorporen a su práctica. Mientras que si el doctor o la doctora han sentido, ay, esto fue la que yo mandé, esta se parece a la que yo mandé, ay, yo me acuerdo que en el Congreso hicimos la votación o el Delphi, de lo que hablaba Manuel. Es muy importante que se dé ese proceso. Yo sé que es muy fácil revisar todas las decisiones acertadas y Choosing Wisely de todo el mundo y sacar las 5 más importantes y de la noche a la mañana decir, estas son las listas de nuestra sociedad peruana de cardiología, qué sé yo. Eso es facilísimo. Pero entonces no se sorprendan si eso se queda en el aire y nunca nadie las adopta. Es muy importante hacer la vuelta completa hasta la base, hasta la línea del frente, para que, repito, todos esos doctores y doctoras de la línea del frente sientan que eso fue parte de su esfuerzo. Y eso aumenta, no es que lleve al 100% la probabilidad de adopción, pero por lo menos sí la aumenta, ¿sí? Los congresos nacionales han resultado un escenario muy bueno, incluso fácil y rápido para asegurar una amplia participación, ¿sí? De hecho, con Hugo Milioni, que también creo que nos acompaña hoy de Argentina, compartimos una experiencia muy interesante que tuvieron ellos con todas las sociedades de medicina interna latinoamericanas. Seguramente algunos de ustedes estuvieron en ese evento, donde hicieron unos listados, hicieron unas votaciones y sacaron un libro enorme, con una cantidad de recomendaciones para todas las áreas de la medicina interna. Eso es una vía, digámoslo así, fácil y rápida, ¿sí? La gente se queda acordando de eso y recuerden, lo más importante es que sientan que fueron parte de eso, ¿sí? Ahora, experiencias ya más particulares en Colombia. Tenemos un hospital, el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, que es uno de los 5 hospitales más grandes del país. Ellos decidieron hacer una mezcla del Choosing Wisely International, de lo de decisiones acertadas que tenemos en Colombia y de sugerencias propias, es decir, nacidas de la línea del frente. El doctor allá en el departamento de neurocirugía decía, no, a mí me parece que aquí nosotros mandamos mucho tal cosa o hacemos mucho este procedimiento que sirve de mucho. Entonces, las 3 formas de llegar a esos listados dentro de un solo hospital se fueron coalesciendo para llegar a unos listados del hospital. Mi recomendación es que al final de cuentas
los caminos conducen a Roma. Recuerden, ¿cuál es el objetivo general de Choosing Wisely? Reducir el sobreuso, la sobreutilización y el sobrediagnóstico, porque eso es mala calidad. Entonces, cualquier camino que nos lleve a eso y que sobre todo tenga la legitimidad de que fue salido del corazón de los clínicos en la línea del frente, pues va a ser efectivo, ¿sí? Entonces, la visión general que han hecho muchas sociedades en Colombia es que toman las decisiones, las recomendaciones, perdón, de Choosing Wisely de todo el mundo, como mencionaba Manuel, que eso es un universo enorme, incluso muchas ni siquiera se llaman Choosing Wisely. En muchos países les tienen nombres diferentes, así como nosotros en Colombia. Segundo, tomar las de decisiones acertadas, ¿sí? Que son más poquitas, obviamente. Y tercero, las que salen de la línea del frente. Y con esas tres fuentes poder construir entonces unos listados que tienen esa legitimidad de haber nacido desde la base, ¿sí? Lo de la imagen estandarizada por manual de marca, les decía que creemos que es clave para facilitar la difusión, no solo entre médicos, sino también entre pacientes. Para los médicos también es importante que la imagen sea la misma, porque los de anestesia dicen, miren lo que dijeron los de ortopedia. Sí, claro, decisiones acertadas. Entonces todos se enfocan como en el mismo marco, ¿sí? No hemos iniciado todavía las acciones en público en general, pero para esto sabemos y creemos que es clave tener esa marca homogénea. Este fue un mensaje muy importante de la experiencia inicial de Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos, o por si no lo sabían, cuando sale Choosing Wisely en el 2012, sale de la mano con Consumer Reports. Consumer Reports es una ONG totalmente orientada al público general que hace evaluaciones de productos y de nuevas entradas al mercado de todo tipo. Entonces tiene una gran legitimidad entre el público general. Cuando salen de la mano de Consumer Reports es precisamente con la intención de que el público en general se entere de estas cosas y en el momento en que llegan a donde el doctor con un dolor de cabeza y le digan mándeme una radiografía para mi dolor de cabeza o una escanografía, el doctor le saca la tarjeta y le dice, miren lo que hicimos en Choosing Wisely, la Asociación Americana de Neurocirugía no recomienda eso. Y el paciente va a decir, verdad, esto fue lo que salió en ya no sé de tal parte. Entonces esa conexión es muy importante para que el mensaje tenga esa doble cobertura de esas dos caras de la moneda del problema. Nosotros, así como lo hicieron los americanos, con su formatico así, nosotros adoptamos justamente ese mismo formato. Aquí tienen las que tenemos hasta ahora en Colombia, ¿sí? Entonces tienen el logo de la sociedad científica, el logo general de decisiones acertadas y el formato típico de una recomendación, tal vez este es el más típico, una recomendación con su explicación, una recomendación con su explicación. La idea es que queden las 5 en una hojita, en eso hemos insistido mucho, pero ha sido muy difícil, queridos doctores, nos cuesta demasiado resumir, pero bueno, por lo menos esta de gastrohepatobiliar pediátrica sí hizo bien la tarea, los de endocrinología lo hicieron, pero dejaron los comentarios entonces aparte con un link. Todo es decir, todo va orientado hacia lo mismo. Realmente no podemos ser tan estrictos y tan rígidos, ¿cierto? ¿Qué más lecciones? Ojo con esto, y ya lo habían mencionado también aquí tanto Wendy como Manuel. Emitir los listados es solo el primer paso, y es un paso muy valioso, sin duda. Todo el esfuerzo que hemos hecho casi todos hasta ahora ha llevado a esto, ¿sí? Pero el reto siguiente es la implementación, o dicho de otra manera, la desimplementación, porque lo que estamos es desimplementando, ¿sí? Entonces, la sociedad médica, lo que hemos encontrado en Colombia es que las sociedades médicas per se no tienen la capacidad de iniciar esa implementación en el sector prestador. ¿Por qué? Porque pues el endocrinólogo en un hospital pues es él solo o ella sola. Necesitamos entonces que haya voluntad política de los directivos de esas instituciones prestadoras. Hay veces algunas iniciativas personales de médicos en la línea del frente han funcionado, pero todos sabemos que son iniciativas persona dependientes. Tenemos un caso, por ejemplo, de una internista que decidió implementar en su hospital la recomendación sobre la ecocardiografía transtorácica como prueba prequirúrgica, y hizo un trabajo hermoso, muy bien hecho, obviamente sin grupo de control y sin asignación aleatoria, es un análisis de antes y después, pero toda esa evidencia nos va sirviendo para encontrar qué funciona y qué no funciona, pero finalmente en ese hospital se redujo el uso de esa ecocardiografía transtorácica. Obviamente sería mucho mejor si el hospital adoptara como política todo el paquete completo, ¿sí? Entonces, es muy necesario ese apoyo de los directivos en esas instituciones prestadoras porque los recursos para la implementación a veces no están, ¿sí? Los recursos son muy escasos. Nosotros en Colombia estamos en este momento en una crisis profunda del sistema de salud y todos los prestadores están desesperados por problemas de caja, de cartera. Entonces, pues, ¿qué me va usted a decir ahora que necesita plata para un proyecto de Choosing Wisely? Olvídese, hablemos de eso otro día. Entonces, es muy importante que haya esa decisión política
de que esto es importante porque además le reduce gastos a los doctores, a los hospitales. Pero no solo la implementación, lo que realmente cuesta es la medición del impacto. Porque la medición del impacto implica una medición de base, unas intervenciones, dedicar un recurso a hacer esas intervenciones consuetudinariamente y después una medición ex post, ¿sí? Entonces, esa es la parte que necesita todavía más recursos, ¿sí? Ahora, si queremos medir el impacto de nuestra campaña de decisiones acertadas, una recomendación que nos daba el presidente de la Asociación de Medicina Interna es que para poder incluir recomendaciones en los listados deberíamos incluir recomendaciones que fueran medibles, ¿cierto? Que fueran factibles de medir. Nosotros en Colombia sí tenemos muy profundizadas las historias clínicas electrónicas y esto para nosotros es una barrera porque hacerle un seguimiento a una indicación como esta, por ejemplo, no tomar urocultivos en mujeres posmenopáusicas con bacteriuria asintomática. Ya hablaron ahorita de la bacteriuria asintomática. Aquí la tenemos. Es de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. ¿Qué pasa? Que la bacteriuria asintomática, como no es una enfermedad, no tiene un código CIE-10, entonces no se puede capturar desde la historia clínica electrónica. Es un aprendizaje puntual, pero puede ser relevante. Eso dificulta obviamente la medición de impacto. Ahora, muchos hospitales líderes del país han tomado las recomendaciones, de Choosing Wisely International y no conocen las de Colombia, lo cual me sorprendió poderosamente. O la conocen y no las están implementando dentro de su hospital, ¿sí? Quizás porque falta esa conexión desde la sociedad científica con el hospital, ¿sí? Y más bien lo que queremos es que sea por las dos vías, o sea, desde la sociedad científica hacia el hospital o prestador en general, y desde el hospital hacia arriba, hacia la sociedad científica. Vuelvo para volver un poquito a ese gráfico de los 3 círculos que les mostraba. Ahora, estos prestadores que les menciono han ido incorporando los listados del Choosing Wisely Internacional a sus guías de práctica clínica y a la práctica del día a día. Incluso al estar incorporadas en las historias clínicas automáticas electrónicas como sistemas de soporte a decisiones clínicas, pues no solo se garantiza su adopción, sino que la auditoría de pertinencia que se hace después permite verificar si realmente se están adoptando o no esas recomendaciones. Entonces, medir el impacto de esas recomendaciones cuesta y estas instituciones no siempre tienen los recursos, no quieren dedicar recursos a estas mediciones porque tienen otras prioridades. Pero algunas de ellas han apelado a todo lo que nos ofrece hoy la inteligencia artificial. Entonces, incorporan las recomendaciones de no hacer a todo eso, a la inteligencia artificial, ella la utiliza como insumo y lo están usando para su adopción. ¿Qué tantos riesgos se están corriendo de overfitting, como de restringir demasiado la práctica clínica y volverla una receta de cocina? Es una pregunta que requiere todavía comprobación empírica, pero algunos dicen que les están funcionando muy bien, ¿cierto? Incorporar esas recomendaciones en las guías de práctica clínica como sistemas de soporte a decisiones clínicas, ¿cierto? El énfasis en ahorros, siempre hemos sido muy cuidadosos con eso, por lo menos desde sociedades científicas, desde el liderazgo de la campaña, porque es un arma de doble filo, ¿sí? Es un argumento muy persuasivo cuando los directivos de prestadores están resistentes a adoptar la campaña. Entonces uno le dice, mire, es que con esto puede ahorrar plata, sobre todo cuando ese prestador está contratando bajo modalidades prospectivas que implican transferencia de riesgo para el prestador. Si es fee for service o pago por servicio, pago por actividad o pago por evento, como quieran llamarlo, el prestador va a decir, no, pues yo ¿por qué voy a reducir eso si cada radiografía que haga además la puedo facturar? Entonces, ahí ya viene como la lógica del Choosing Wisely americano, ¿no? Está bien, usted puede facturar todo lo que haga, pero entonces hágalo con racionalidad y con pertinencia médica, ¿sí? Sin embargo, repito, es mucho más fácil cuando el hospital o el prestador tiene una contratación prospectiva en la que asume riesgo, una capitación, un pago por paquetes, etcétera. Pero al clínico puro, el riesgo del discurso de los ahorros, al clínico puro puede crearle suspicacias y debilitar su apoyo. Muchos de ustedes en el auditorio seguramente son clínicos puros y no les gustan mucho estos temas administrativos y cuando les van a hablar de costos usualmente se pone en la defensiva porque dice, a mí no me importa el costo, yo busco el bienestar de mi paciente. Y eso está bien, digamos, desde el punto de vista del clínico puro que está en la línea del frente, pero finalmente, o como lo decía bien Wendy Levinson, los recursos no son infinitos y hay que utilizarlos con racionalidad, pero hay que tener cuidado. Con el clínico puro, el discurso del ahorro de costos puede tener un efecto negativo. Nosotros por eso no lo mencionamos en nuestro discurso, ya que el hospital lo quiera mencionar o que el gobierno lo quiera adoptar con ese discurso, pues ya es otra cosa.
Creemos que es muy importante entonces mantener el foco en calidad, porque recuerden, el sobreuso, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento son mala calidad. Pueden generar daño al paciente o cuando menos lo hacen perder tiempo haciendo cosas que no necesitan. ¿Cuándo podremos, una pregunta para ustedes y para Manuel y para todos los de Latinoamérica, ¿cuándo será que podemos hacer algo como esto? Este artículo tan bonito que salió hace poco, que es el seguimiento de un trabajo que se inició hace un año, o un año antes, perdón, y es que evaluaron en Chicago la adopción de unas de las recomendaciones de Choosing Wisely en la gestión de enfermedades crónicas y pudieron hacer un corte un año después viendo cómo si la conducta volvía a su viejo patrón o se conservaba el cambio en el tiempo, en fin, con un número importante de unidades de observación, unas de intervención y otras de control. O sea, se hizo un estudio randomizado controlado, no doble ciego obviamente por razones prácticas, pero era un estudio randomizado controlado. Este tipo de estudios requieren recursos para medir la línea de base, como les decía ahorita, definir la intervención, aplicarla, medir el impacto y hacer todo el seguimiento y después el análisis estadístico. Esto sería hermoso. Yo creo que la comunidad global de Choosing Wisely está necesitando este tipo de evidencia con urgencia, porque esto es lo que nos va a enseñar a nosotros qué funciona y qué no funciona a la hora de ser más efectivos en la implementación de las herramientas. ¿Sí? Recuerden, esto genera mucho entusiasmo al principio y ese entusiasmo se va diluyendo si no hay algo concreto que lo haga seguir. Segundo, en el clínico individual, al inicio dice, ay, ¿verdad que no es necesario mandar este examen? La CPR y la velocidad de cementación globular. Pues sí, al principio adoptan la conducta, pero después su cerebro automático empieza a hacer de las suyas y se le empieza a olvidar y finalmente el viejo patrón vuelve y emerge. Entonces, ¿cómo hacer para que estos patrones no vuelvan a emerger, que se conserve ese cambio? Todavía no tenemos muy claro porque esto involucra mucho de ciencias del comportamiento, de cambios de actitud, de cambios de comportamiento. Entonces, más allá de nuestra buena intención de reducir el sobreuso, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, tenemos que aprender mucho acerca de qué es lo que realmente funciona para preservar esos cambios. Estos son los logos, ahí tienen ustedes en el manual de marca, lo van a poder encontrar. Este es el que tenemos pensado para cuando tengamos un gran edificio de 20 pisos de decisiones acertadas. Hay que soñar en grande, diría uno. Pero bueno, fuera de lo gracioso del cuento es, realmente esto es un ejercicio de todos los días, es un ejercicio de liderazgo de las sociedades científicas, de ustedes que son los líderes de sus respectivas sociedades o en la sociedad de medicina interna o en todas las sociedades médicas, estar todos los días insistiendo con esto.